Alejandra bebe agua, mamá. La dinámica de las actividades, ahora vamos a darle la palabra a Victoria y Alejandro, que yo he llamado Alberto. Alejandra, durante 10 minutos para no acaparar el tiempo y dejar mayor espacio al debate. Plantearemos al final unas preguntas para que el debate no se pierda tampoco en el aire. Victoria Tubín, presento a Victoria, ustedes la conocen más que yo y mejor que yo, pero tengo el placer de conocer, de presentar a esta mujer Cachiquel, Maya Cachiquel, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, activista de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo con pertinencia de mujer, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas de la USAC, con experiencia en investigación sobre pueblos indígenas y mujeres, trabaja con comadronas y a la vez también con mujeres que participan en los partidos políticos. Alejandro, después presento a Alejandro ya y así se dan la palabra. Alejandro Flores es sociólogo en antropología sociocultural, tiene un doctorado por la Universidad de Austin en esta materia, en antropología sociocultural. Trabaja actualmente en el Instituto de Investigaciones de la Universidad Rafael Landívar sobre temas de Estado y es profesor de antropología y de filosofía. Doy la palabra, por lo tanto, a Vicky y después a Alejandro. Haqihi wonojer, chochilo qolah ni maleh tiqaqih, qowa kamiju utushikun kakawu an ruachine di naojibaj. Muy buenas noches, agradezco la oportunidad de estar con ustedes y agradezco a Marta por permitirme comentar su libro que va a presentar esta noche. Es un libro muy importante y la trayectoria de ella, el aporte que ha hecho ella sobre el tema del racismo, pues ha sido muy importante, pues siempre nos ha ayudado a todos los que hemos cuestionado, los que nos hemos metido a investigar el racismo. Los aportes de ella nos han servido bastante. Por eso me siento privilegiada el haberme permitido leer, tener la oportunidad de estar acá y comentarles lo que quizás no es para comentarles todo lo que dice el estudio, porque creo que es más importante que cada una y cada uno de nosotros nos tomemos el tiempo para leerlo, comprarlo, leerlo, porque nos va a permitir armar discusiones, tener oportunidad de sentarnos, discutir, debatir, que creo que lo más importante del racismo es esto, no tanto memorizar los conceptos, memorizarnos qué es, sino realmente entender cómo se dinamiza, pero también cómo cambiar nuestros comportamientos. Lamentablemente en Guatemala muchos hablan del racismo, manejan muy bien el tema del racismo, pero en los comportamientos y en las prácticas se quedan muy lejos. Entonces creo que más que eso es cómo cambiar, cómo podemos iniciar con cambios reales y esta obra yo sí considero que nos permite entrar en esa parte. Pero me llamó la atención en sí en la lectura que pude hacer, la parte que ella utiliza como algo quizá particular en esta obra es buscar la sensibilización del lector, buscar que el lector se sensibilice sobre hechos reales, y por eso ella toma el caso de las mujeres de Sepulsarco, el caso de las mujeres ixiles, los otros casos de masacre y sobre todo las violaciones sexuales, cómo se dieron durante el conflicto armado interno y cómo esto finalmente llegó a un proceso de juicio en donde se dio los espacios de debate. Pero sobre todo ella lo que hace acá no es narrarnos todas esas fases, sino narrarnos la parte subjetiva, lo que eso ha implicado y ha significado para las familias
esas atrocidades que en Guatemala se ha dado y que ha sido no solo como un efecto de una violencia aislada, sino resultado de todo un proceso de racismo que ha habido en Guatemala, y que solamente el genocidio, el etnocidio solo desencadenó ese momento de exterminio. Yo veo que la parte importante de este estudio es eso, que ella nos coloca su experiencia, su vivencia, su sentir frente a esos hechos, y eso que nos provoca, creo yo, a los cientistas sociales, nos jala, nos aterriza a llevarnos a entender la realidad, no desde un enfoque positivista, en donde nosotros estamos en otro lado y vemos la realidad al otro lado y tratamos de entenderlo de esa forma. En este sentido, ella lo que hace es como lector, como investigador, yo me voy a sentir parte de esa realidad, y creo que es eso lo que nos ayuda y rompe con ese esquema de ver las ciencias sociales como algo que tenemos que verlo quizá con todos los aportes de las ciencias sociales, de las metodologías tan rígidas que muchas veces dejamos a un lado la parte subjetiva. En este sentido, ella nos trae a esta parte y me parece un buen aporte a las ciencias sociales. Es importante el aporte que nos hace a la intelectualidad, porque nos lleva a una metodología de romper con ese positivismo tradicional y nos coloca entonces a llevarnos a las experiencias reales, las ocurridas, sobre todo en este caso los hechos de violencia, y cómo generar reflexión sobre ellos, cómo vincular todo esto con el pasado, el presente y el futuro, y cómo entender entonces también el racismo, cómo entenderlo desde su mutación, sus fases, y cómo esto al final nos deja en la discusión de su libro, nos deja esa como tendencia a pensar que el racismo no tiene fin. Es mucho más complejo de lo que pensamos, es mucho más difuso también, sobre todo cuando tiene una vinculación muy directa con el capitalismo, el patriarcado. Y claro, ella hace todo un abordaje teórico desde los clásicos, desde diferentes autores, incluso autores intelectuales indígenas, en donde ella también recoge qué piensan, qué dicen, y también eso le da mucha riqueza, porque no es lo mismo seguir teniendo conceptos, definiciones de personas que nunca han sufrido una experiencia de racismo, a que lo digan personas que son parte de su cotidianidad, de sentir todos los días qué es el racismo, qué se siente. Y esa es parte de la riqueza que posee el libro y que me parece muy interesante, porque nos ayuda entonces, por eso sí puede contribuir a reflexiones, a análisis, a mesas de discusiones interdisciplinarios, transdisciplinarios, para realmente llegar a un cambio, no solamente como discursar, pero no cambiamos nada. Creo que es un poco eso lo que ella busca con este libro. Asimismo, también pone una serie de discusiones, ¿verdad?, de ese racismo que tiene sus diferentes connotaciones. Por ejemplo, hablar del blanqueamiento de la sangre, hablar de las razas degeneradas, hablar de que el racismo para algunos puede ser esa discriminación de que alguien me dijo india, indio, y ese es todo el racismo. En realidad ella nos deja en un campo en donde sí nos permite entender que el racismo es mucho más que eso, es mucho más amplio y que está en su constante cambio. Además, su vinculación muy directa con la violencia, algo que es muy importante entenderlo en Guatemala. Creo que lo vimos, estos casos de genocidio, pese a que se ha negado que en Guatemala hay genocidio, pero ha habido genocidio. No solamente genocidio, solo hemos hablado del genocidio, pero no del etnocidio. En realidad ha habido etnocidio en Guatemala. Entonces, yo creo que esto lo que nos hace es permitirnos a nosotros seguir investigando, seguir profundizando,
porque el racismo de hoy puede ser con una connotación, pero el día de mañana, en años siguientes, esto puede variar, sobre todo por las dinámicas socioeconómicas globalizantes, y esa es la parte también importante que ella aporta. Ella habla de un racismo global, cómo entender el racismo desde un enfoque más global. Y yo me atrevería a decir no solamente lo global, la parte humanística, la parte de la subjetividad, la sensibilización, cómo llegar a eso. Yo creo que es un aporte que a las ciencias sociales pues nos trae nuevos elementos, que no solamente puede ayudar a indígenas, a mayas, a garífunas, a chicas, a mestizos, a ladinos, a todos. Yo creo que es un aporte que nos va a ayudar a entender y a profundizar y también a buscar, ¿verdad? Porque creo que todos y todas estamos invitados a seguir investigando sobre el tema. Y bueno, yo pienso que hay mucho que decir, sin embargo, creo que tenemos el espacio de discusión y además la posibilidad de que cada una y cada uno lo podamos leer para poder seguir también abriendo otros debates. Muchas gracias.